eh, sobre el futuro de las criptomonedas. Hoy nos acompañan Juan Carlos Leiva y Luis González de Franklin Templeton. Pues la idea de este webinar pues es relativamente obvia, ¿no? Hoy por hoy todo el mundo está hablando de criptomonedas, de otro tipo de conceptos que todo el mundo ha oído, no necesariamente todos sabemos exactamente qué son, para qué sirven y hacia dónde vamos, y es un poquito lo que queremos abordar en esta sesión. Digamos, a lo largo de la sesión pues vamos a estar tocando temas como, pues, ¿qué son las criptomonedas? ¿Son monedas? ¿Son activos? ¿Son valores? ¿Son medios de pago? ¿Están reguladas o no? Vamos a tratar también de ver conceptos que están utilizando hoy por hoy como crypto banking, decentralized finance, diferencias digamos, como medios de financiamiento tradicionales, ¿no? Particularmente diferencias con temas de financiamiento bancario. Tocaremos un poquito también el tema de los stablecoins, qué son, qué buscan atender. Y desde luego, pues, beneficios y riesgos asociados a estos activos virtuales. ¿Cómo se les considera hoy por hoy en México? ¿Están regulados o no? ¿Están aceptados? ¿Permitidos? Pros y cons de estos temas y un poquito construir juntos, digamos, ideas de hacia dónde vamos, qué se espera, y para ello, pues obviamente la gente de Franklin Templeton, Luis González, nos van a dar su punto de vista. Y ya sin mayor preámbulo, pues dejo la palabra a Juan Carlos para que nos platique un poco de Franklin, y después iniciamos con todo el tema del webinar. Gracias, Juan. Perfecto, pues Patrick, muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Soy Juan Carlos Leiva, ejecutivo de ventas para México y Centroamérica de Franklin Templeton. Hoy nos acompaña Luis González, que es nuestro vicepresidente y codirector de inversiones. Luis es egresado del ITAM y también cuenta con el certificado de CFA, que es, pues digamos que es el monte Everest de los certificados de temas de análisis financiero. Si le damos a la siguiente, Luis. Perfecto. Pues, ¿quiénes somos? Muy brevemente quería platicarles. Franklin Templeton somos una de las administradoras de activos más grandes del mundo. Manejamos 1.5 trillones de dólares. Para ponerlo un poquito en contexto, el PIB de México, último dato que recuerdo, era 1.3 trillones de dólares. Manejamos un poquito más del PIB de México. Manejamos 11 veces el tamaño de la industria de inversiones, de fondos de inversión en México, ¿no? Tenemos presencia en 34 países con oficinas, pero tenemos más de 165 países con servicio a clientes. Y en México contamos con 15 años. Tenemos, a lo largo de la historia hemos administrado distintos clientes. Por la parte retail, pueden encontrarnos en prácticamente todas las casas de bolsa distribuidoras de fondos aquí en México. Tenemos convenios con cerca de 25 distribuidores. Y por la parte institucional, como pueden ver en la parte de abajo a la derecha, casi la mitad de nuestros activos son de clientes institucionales que han confiado con nosotros sus tesorerías, sus fondos de pensiones, reservas de capital, cajas y fondos de ahorro, etcétera, ¿no? Contamos con el expertise para todo tipo de clientes, y prácticamente en todo tipo de activos de inversión. Muy breve, ¿no? ¿Quiénes somos? Me gustaría pasarle la palabra ya a Luis González para que empezamos ahora sí con el tema de las criptomonedas, y ahorita que, como decían, está en boca de todos, especialmente en El Salvador, ¿no? Que empezaron operaciones como moneda oficial y creo que les fue un poquito mal para un primer día. Así que, pues, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos y pues el piso es tuyo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los, perdón, a los asistentes, a Mijares por la invitación. Y pues bueno, a ver, empiezo la plática con una anécdota. Esta presentación me invitaron a darla
en San Diego presencialmente, ya está abriendo el tema presencial, sobre todo en Estados Unidos. Entonces fui hace 2 o 3 semanas a San Diego a dar la plática, ¿no? Obviamente la, la frontera está cerrada, entonces tuve que hacer alguna escala en Estados Unidos. Y cuando llego a inmigración, la verdad es que, a ver, como buen hombre no puedo hacer dos cosas bien al mismo tiempo, entonces soy muy bueno mintiendo y soy muy bueno improvisando, pero si miento e improviso a la vez, la cosa se me da fatal. Entonces, cuando llego con el agente de inmigración, pues generalmente tiendo a ser transparente, ¿no? ¿A qué vienes? ¿A dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas a quedar? Transparente, porque si me pongo a digamos que a, a intentar decir otras cosas, no, o sea, termino nervioso y no funciona. ¿No? Entonces, pues, le digo a la gente de inmigración, no, pues vengo aquí, voy a San Diego, voy a ir a dar una plática de criptomonedas, entonces como que le empiezan a brillar los ojitos al de inmigración y me dice, a ver, cuéntame más, ¿no? ¿Qué vas a decir en la plática? ¿Y qué opinas de la plática? Y me empieza a cuestionar incluso cosas ya más técnicas, ¿no? Yo pensando, bueno, pues igual no me cree o lo que sea, ¿no? Después de un interrogatorio como de 4 o 5 preguntas, me dice, bueno, a ver, entré por Houston, si los que hayan viajado a Houston, pues saben que o sea, la inmigración ahí en Houston son casetas y casetas de agentes, ¿no? Porque tiene mucho tráfico. eh, Se para y me dice, mira, ves todos estos cuates de inmigración que están aquí, los trabajadores y todo, bueno, todos tenemos inversiones en cripto, todos tenemos inversiones en cripto, ¿no? Entonces, a ver, anécdotas como esas suceden en prácticamente todos lados, ¿no? Hay que revisar, por ejemplo, los números de Bitso, ¿no? Aquí en México, pues tienen más cuentas que, digamos que la banca, o más bien cuentas de inversión, mucho más que las cuentas de inversión tradicionales, ¿no? Creo que GBM es el que tiene más cuentas de inversión para personas físicas, cerca de 500,000, mientras que Bitsos tiene ya alrededor de 2 millones de cuentas, ¿no? Entonces, todo mundo tiene cierta exposición a criptos. La gran pregunta aquí es, ¿qué es una cripto? ¿No? Y es eso, y a ver, y aquí empezamos con un problema. ¿Por qué? Eh, Porque cada quien tiene su propia definición. ¿Qué es una cripto? Pues depende a quién le preguntes, ¿no? Muchos te van a decir que es el futuro del dinero digital. Algunos te van a decir, ok, no sirve como dinero, pero sirve para resguardar valor. Es el oro digital. Muchos te dicen, ok, solamente es un medio de pago, ¿no? Algunos te dicen, oye, es un activo de inversión, yo tengo parte de mi portafolio diversificado en criptos. Otros te van a decir, oye, solamente es una forma de divertirse, una forma de generar dinero y como ir al casino o apostarle al caballo o a los partidos de la NFL que ya empieza hoy y eso me tiene muy contento. Eh, Activos de especulación, entonces no, ni siquiera cabe en mi portafolio, solamente es ganar o perder dinero y divertirme viendo las gráficas, ¿no? Otro, los más hardcore, te van a decir que es el último reducto, ¿no? En contra de la centralización y la lucha de la gente y los abusos del gobierno. Y otros te van a decir que es el mayor scam de la historia, ¿no? La mayor burbuja que ha visto el mundo desde los tulipanes hasta la fecha, ¿no? Entonces, no hay una definición clara de qué es una criptomoneda, ¿no? Depende a quién le preguntes, es lo que es, ¿no? O sea, no hay una un consenso. Por ejemplo, si les pregunto qué es el dólar, pues probablemente todos me den definiciones bastante similares, ¿no? ¿Qué es la criptomoneda? Pues quién sabe, ¿no? No hay un consenso. Entonces, para intentar moldear nuestra perspectiva o nuestra idea de una criptomoneda, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ir al mero inicio, al origen de la criptomoneda. Eh, Nace en 2009, aunque viene respaldada por un paper, el white paper de Satoshi, eh, que se crea en 2008. Este white paper de Satoshi la piensa como un medio de intercambio descentralizado, es decir, un medio de pago, ¿no? Esto lo que están viendo aquí, digo, Satoshi, para los que no conozcan la historia, Satoshi es esta persona mítica, eh,
nadie sabe quién es. Algunos especulan que es un grupo de personas, otros especulan que es un ermitaño. Hay una romantización, hay una narrativa romántica detrás de este personaje. Nadie sabe quién es. Pues es bastante, digamos que, anónimo. Lanza este paper. Este paper menciona a Bitcoin como un sistema peer-to-peer de pago electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que no, o sea, que buscan que se pueda mandar valor del punto A al punto B sin pasar por el sistema financiero, ¿no? Es la idea de descentralizar. Antes no se podía hacer esto, y lo revolucionario de esta tecnología, porque he de decir que la tecnología que respalda Bitcoin y las criptomonedas es una tecnología bastante revolucionaria, es el tema del doble gasto, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y pagas con tu Visa una cuenta de 2,000 pesos, ¿no? Tú tienes en tu balance de tu Visa, tienes un crédito de 100,000 pesos y pagas 2,000 pesos por la cena. Generalmente lo que hace el banco es, en el momento en que pasas la tarjeta, te congela ese saldo. O sea, el banco todavía no sabe si la transacción es correcta, el banco todavía no ve que el restaurante va y pide el dinero, o sea, no ha pasado nada, tú solamente has pasado la tarjeta y el banco dice, a ver, este cuate quiere gastar 2,000 pesos, congélale ese saldo. ¿Por qué hace eso? Para evitar el doble gasto, ¿no? Si tú vas por la vida comprando, y los establecimientos tardan en reclamar ese dinero, pues podrías gastarte más de los 100,000 pesos que tienes en saldo de tarjeta, ¿no? Entonces, para evitar el doble gasto, la banca centralizada tiene este sistema en donde te congelan el saldo y ya después ven si el pago pasa o no pasa. Si no pasa, no es procedente, etcétera, te liberan el saldo y no pasa nada, ¿no? En un medio descentralizado, pues no hay una figura que haga digamos que esa función, ¿no? Hasta que nace este white paper de Satoshi. Lo que resuelve justamente es eso, ¿no? El soluciona el problema del doble gasto. ¿Cómo lo soluciona? Simplemente lo que hace es los nodos conectados a la red, en este caso blockchain, tienen que validar la transacción. Todos los nodos, cada uno de los nodos tiene que decir, a ver, este cuate quiere gastar 2,000 pesos, todo mundo está de acuerdo con eso, la respuesta es sí, y una vez validada esa transacción por todos los nodos, y hago hincapié en esto porque más al ratito voy a tocar esto de todos los nodos y vamos a ver que eso es una de las grandes limitaciones del uso de Bitcoin. Todos los nodos lo tienen que validar y una vez que eso suceda, entonces la transacción toma o se lleva a cabo, ¿no? Entonces, esa es una forma de evitar el doble gasto. Pero bueno, si vemos, el Bitcoin nace como justamente eso, ¿no? Como un medio de pago descentralizado. Esto es 2008. Vamos a 2009, inicios de 2009. ¿Qué pasó en 2008? Pues la gran crisis financiera, prácticamente gobiernos rescatando bancos, hay mucha crítica respecto a que se estaba imprimiendo dinero de la nada y se estaba usando para rescatar a la banca, ¿no? A los grandes abusadores del sistema. Que bueno, ahí eso es otro tema, ¿no? Para que alguien, digamos que para que los bancos abusen, pues también tiene que haber la contraparte, digamos que eh, el público que acepta o que pide préstamos, por ejemplo, en el caso de la crisis hipotecaria, que busca hipotecar su casa 3 veces sabiendo que no puede pagar. Pero bueno, hay una crítica muy fuerte y de hecho sale este titular de The Times a principios de enero del 2009, en donde, bueno, se hace referencia a que estaban a punto de un segundo rescate bancario. Entonces, ahí es cuando, digamos que el Bitcoin toma vida, ¿no? El primer Bitcoin es minado. Ojo, digo, a ver, me voy un poquito más atrás. Los Bitcoins o las criptomonedas son minadas, es decir, son creadas a partir de una serie de algoritmos
criptográficos, ¿no? Lo que sucede es, estás dentro del sistema cripto, estás dentro del sistema blockchain, el sistema te avienta un problema criptográfico, ¿no?, que con fuerza computacional lo tienes que resolver. Entonces resuelves el problema criptográfico y dices, ok, aquí está la solución. El primer nodo o el primer usuario que resuelva ese problema se lleva de premio una serie de bitcoins, ¿no? Al inicio, muy al inicio, eran 50 bitcoins. Después se reduce a 25, 12 y medio y así se va, ¿no? Cada determinado tiempo las recompensas se van a la mitad. Entonces, bueno, el primer bloque de Bitcoin, 50 Bitcoins, fue minado y, bueno, fue minado por Satoshi y en la panza o en, digamos que en el mensaje de esos Bitcoins, porque les puedes, digamos que asignar mensajes, justamente aparece este titular: Chancellors on brink of second bailout for banks. Entonces, bueno, vemos que el inicio o la creación, el origen de Bitcoin está muy ligado con la protesta, ¿no? Con la protesta de que el sistema financiero, los gobiernos centralizados, el sistema financiero centralizado, abusa de justamente del sistema económico y financiero pues para salvar a los peces grandes de Wall Street, ¿no? Si recuerdan, 2013, 2011, se da este movimiento de Occupy Wall Street, en donde muchas personas van a Wall Street, arman sus tiendas de campaña y toman simbólicamente Wall Street justamente para, digamos que, protestar en contra de estos abusos, ¿no? De hecho, 2011 ya existía Bitcoin y ese fue el primer impulso que le dio a precio, o sea, que el primer impulso del precio de Bitcoin fue a raíz de justamente este movimiento de Occupy Wall Street, ¿no? Entonces, bueno, el Bitcoin, perdón, el Bitcoin o la criptomoneda está muy ligada con la protesta, con la rebeldía, con la anarquía, ¿no? Es Occupy Wall Street, pero llevada al mundo digital, ¿no? Incluso hasta más romántico, porque pues no requieres gente en las calles, no requieres violencia, es una especie de protesta, digamos que pasiva, en contra del sistema económico global, ¿no? Pero bueno, ese es el origen y va a tener mucho, y ahorita voy a hablar un poco de la narrativa alrededor de eso, va a tener mucho, pues sí, o sea, va a tener mucha narrativa detrás y el tema de la narrativa va a ser bien importante. Pero bueno, antes de eso, ¿tiene característica de dinero realmente? O sea, ¿realmente nos sirve, o por lo menos en el caso de El Salvador, tiene esta característica de poder ser dinero corriente? Y a ver, el dinero debe cumplir con tres cosas. La primera es servir como medio de pago, es decir, poder pasar o poder transferir el valor de un lugar a otro sin problema. Eso lo logra. De hecho, para eso fue creado el Bitcoin. El problema es que es un poco lento, ¿no? Mientras Visa eh, eh, tiene la capacidad de transaccionar alrededor de 1,400 transacciones por segundo, pues Bitcoin solamente tiene la capacidad de hacer 7, ¿no? Entonces está muy lejos de lo que puede hacer el sistema descentralizado. ¿Puede cambiar ese 7, ese número de transaccionalidades de 7 a 100, a 1000? La respuesta es no. O sea, y no solo o sea, es un no por diseño, ¿no? Ahorita vamos a ver de algo que se llama el trilema de blockchain, en donde vamos a ver que por diseño no se puede aumentar la rapidez en la que funciona, digamos que el sistema general de Bitcoin. Hay algunos shortcuts, ¿no? Para poder hacerlo más rápido, como el Lightning Network, en donde es un subnetwork, un subred dentro de la red de Bitcoin, en donde digamos que las transacciones se netean de manera local para después subirse a la red. O sea, hay opciones, sí, pero digamos que la red general es bastante lenta. Conserva valor, y aquí es donde empiezan los problemas, ¿no?
Generalmente para que algo conserve valor, pues tiene que ser estable a lo largo del tiempo, ¿no? Tiene que no tiene que tener muchos saltos, ¿no? Por ejemplo, las personas que se convencieron de que el Bitcoin conservaba el valor y entraron a comprar Bitcoin cuando estaba en $65,000, pues definitivamente no les ha conservado valor, ¿no? O sea, han perdido pues prácticamente la mitad de su dinero, ¿no? El mismo caso de El Salvador, entró en vigor antier la ley, y ese mismo día cae 15%, ¿no? O sea, si vemos la moneda nativa de un país caer 15% en un día, pues es un país que sabes que está bastante emproblemado, que tiene problemas estructurales fuertes, ¿no? Pero el Bitcoin hace eso, pues una semana sí y la otra también. Entonces, conserva valor, difícil decir que conserve valor. Y el tema de unidad de medida puede sonar muy tonto, pero es indispensable. Las cosas tienen que estar ligadas a Bitcoin o tienen que tener precios en Bitcoin y nada más, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van al súper, o sea, nosotros reconocemos al dólar como moneda, ¿no? Pero si ustedes van al súper aquí en México e intentan comprar un kilo de frijoles, no sé cuánto está el kilo de frijoles, 30, 40 pesos, o sea, el tag en el súper va a estar en 40 pesos. Eh, no va a estar en dólares. Tú, mexicano, no tienes que convertir, ok, esos 40 pesos son $2, ¿no? Y entonces dices, ya sé cuánto vale, ¿no? Ya sé cuál es su precio. Eh, en Estados Unidos igual, las cosas están en dólares, no te las ponen en libras, ¿no? Esa unidad de medida, o sea, esa idea de que la gente piense en esa moneda, que haga su contabilidad en esa moneda, que pague impuestos en esa moneda, que reciba sueldos en esa moneda, es indispensable. Con el Bitcoin no ha pasado y se ve muy complicado que suceda. ¿Por qué? Porque incluso en el mismo Salvador las cosas siguen estando en dólares y el Bitcoin es el que se ajusta, ¿no? O sea, un refresco no vale tantos bitcoins fijo durante todo un año, vale la cantidad de bitcoins que tenga en ese momento la paridad dólar-bitcoin, y en realidad digamos que el precio que no se mueve es el que está en dólares, ¿no? Eso es importantísimo, sobre todo de entrada por temas contables. O sea, una empresa que reciba, bueno, a ver, no me quiero adelantar, pero eso es uno de los problemas que va a tener El Salvador. Eh, el tema contable es bien importante. A nivel contabilidad nacional y de empresas, las empresas van a seguir teniendo o pensando en dólares. Entonces, cuando reciban bitcoins, pues no van a querer tener esa exposición tan volátil, ¿no? Es como una empresa transnacional que recibe divisas de todos lados. Si al final del día su moneda de reporteo está en dólares, pues va a querer buscar hedgear los movimientos de tipo de cambio y cubrirse contra los movimientos del peso, del euro, con tal de no tener esa volatilidad cambiaria, salvo que tengan una estrategia muy específica digamos que de monedas dentro de su contabilidad, van a querer hedgear todo lo que entre para convertirlos a dólares y evitar la volatilidad cambiaria. Lo mismo va a suceder con las estrategias digo, con las compañías en El Salvador, ¿no? Entonces, es unidad de medida complicado. Y además viene mayor regulación, ¿no? Y esta mayor regulación, muchos creyentes del Bitcoin lo toman como adopción, lo cual es falso. De hecho, justo ayer estaba leyendo uno de los grandes proponentes del Bitcoin, puso un tweet diciendo que Ucrania había legalizado Bitcoin. Y dices, órale, a ver, vamos a ponerle matices a eso, ¿no? Entonces te metes a buscar la noticia y la verdad es que no, o sea, lo que habían hecho era sacar una ley que regulaba el uso de criptomonedas. Ojo, yo no creo que las criptomonedas vayan a desaparecer, yo creo que van a terminar siendo reguladas. ¿Por qué? Porque sí tienen algo de valor, sobre todo en el tema de transaccionalidad. O sea, Bicho, por ejemplo, uno de sus grandes negocios ha sido subirse al tema de las remesas. Las remesas históricas, las remesas Estados Unidos a México, estaban bastante centralizadas en algunos bancos y te cobraban 10% por enviar dinero de Estados Unidos a México, ¿no? O sea, tú enviabas $100 y a tu familiar le llegaban 90.
O sea, yo de repente uso PayPal, por ejemplo, también para enviar dinero a Estados Unidos, de México a Estados Unidos, y si mando $100 llega a 92, ¿no? O sea, hay un costo de transaccionalidad importante en el sistema centralizado, cosa que no lo tienes con las criptomonedas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer han explotado una beta muy interesante que es mandar valor de Estados Unidos a México o de Estados Unidos a cualquier otro país a costos muy, muy reducidos. Entonces, sí tienen sí tienen cierto uso, y por lo tanto creo que van a estar regulados, pero no confundamos regulación con adopción. O sea, por ejemplo, lo que hizo Ucrania o la ley que está intentando pasar Ucrania a lo largo, o sea, los últimos dos días, 3 días, no es un tema de adopción, es un tema de regulación. Así como México pasó la ley FinTech y las criptomonedas están reguladas por la ley FinTech. Eso no quiere decir que México adoptó las criptomonedas, simplemente las está regulando. ¿Y por qué las querría regular el gobierno? Porque la verdad es que hasta ahorita es un negocio bastante grande y si las regulas les puedes cobrar impuestos, si las prohíbes no. Entonces, no creo que la prohibición se dé, pero sí creo que se dé la regulación. Una vez reguladas, pues ya el gobierno puede tomar su pedazo de pastel, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco sobre criptos en general. ¿Sobre qué se sustentan estas cosas? ¿No? A ver, el dólar se sustenta en una economía, se sustenta en comercio interno de Estados Unidos, en todo el comercio externo que tiene, importaciones, exportaciones, se concentra en un poder cultural importante, se concentra en un poder militar importante, además es la moneda de reserva del mundo, prácticamente 60-70% de la canasta de monedas de reservas son el dólar. O sea, hay algo atrás, o sea, hay algo tangible detrás. ¿Qué hay detrás del Bitcoin? ¿No? ¿Qué hay detrás de una criptomoneda? ¿Qué es lo que le da valor? La verdad es que lo que le da valor a una criptomoneda no es la economía que lo sustenta, no es un poder militar, un poder cultural. Lo que le da valor es una narrativa. Es decir, el valor se lo da simplemente la gente que cree en él, ¿no? O sea, es mera creencia, mera narrativa. Y las narrativas son bien, 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 bien importantes, ¿no? Vemos aquí el caso de otra narrativa que se dio de manera importante en 1890, que es la narrativa del bimetalismo. Es decir, a ver, la narrativa del Bitcoin de eh, vamos a cambiar el sistema monetario del mundo, el sistema monetario actual ya no sirve, hay que cambiarlo, los abusos, etcétera, etcétera. Esa narrativa no es nueva. Esa narrativa viene desde que se inició el movimiento anárquico allá en 1880, ¿no? Al principio, a ver, un poco, antes el mundo se regía por un patrón plata, eso cambia en 1860, si no me equivoco, a un patrón oro, y obviamente los que estaban a favor del patrón plata, pues obviamente empiezan a crear una narrativa en contra de esto. Y empieza la idea del bimetalismo, es decir, hay que soportar el sistema financiero global a través de dos metales, la plata y el oro. De hecho, a ver, les voy a contar una historia simpática. La idea del bimetalismo, como pueden ver, agarra fuerza en 1890, 1900, y alrededor de esa fecha, uno de los proponentes del bimetalismo crea una obra literaria. Una obra literaria que ha llegado hasta nuestras fechas y que ahorita que se las mencione por la cabeza no les va a pasar, que se refiere a una protesta en contra del patrón oro, y es El Mago de Oz, ¿no? El Mago de Oz es una obra hecha alrededor de 1900, 1903, si no me equivoco, en donde su autor es su forma de protestar en contra del patrón oro. Vamos a medio desglosarla para quien conozca la historia. El camino que te lleva al Mago de Oz está hecho de oro. El Mago de Oz, al final del día, es un payaso, ¿no? Es una persona sin poder, es una persona que promete cosas y al final del día no las cumple. En el libro original, las zapatillas de Dorothy no eran rojas como en la película las convierten en rojas porque pues, fueron una de las primeras películas que hicieron a color y pues querían sacar provecho de los colores vívidos, ¿no? Como puede ser un rojo carmesí.
pero en realidad, si nos vamos al texto original, van a ver que las zapatillas de Dorothy eran plateadas, ¿no? Es decir, pues ahí contrasta el patrón oro con el patrón plata. Mago de Oz, OZ, ¿no? OZ es la abreviación de onzas en Estados Unidos. El oro se medía en onzas, o se mide en onzas hasta la fecha. Y luego tienes esta serie de personajes, ¿no? En donde el Mago de Oz es el presidente de Estados Unidos de ese momento, no recuerdo su nombre, igual el león sin valor, tenía, o sea, era digamos que el se me fue el nombre, el secretario del Tesoro de Estados Unidos en aquella época. Entonces, hay una serie de paralelismos que proponen el bimetalismo, ¿no? Entonces, o sea, también hay factores culturales como los que se están dando ahorita con Bitcoin en aquel entonces, ¿no? El bimetalismo subió, digamos que o sea, empezó a tomar fuerza y después bajó y bueno, ya no se recuperó, ahorita ya nadie habla del bimetalismo. De hecho, esta herramienta que pongo aquí es bastante interesante. Esta gráfica la hice yo con una herramienta de Google que se llama Google Ngrams, que justo lo que hace es Google digitalizó pues prácticamente un chorro de libros, bibliotecas enteras, desde 1800 hasta la fecha. De hecho, estoy casi seguro que todos los que estamos en la llamada ayudamos a digitalizar estos libros. No sé si recuerden, hace unos 10 años, 5 años, cuando querías entrar a una página de internet, te ponían como challenges en donde tenías que decir, a ver, ¿qué palabra dice aquí? ¿No? Y te ponían como una palabra borrosa y tú tenías que poner la palabra. Y generalmente venían en tandas de 2, ¿no? Entonces lo que hacía Google en esa época era, una de esas palabras sí la conocía, y ese era el challenge, ¿no? Tenías que machar esa palabra que Google sí conocía con la que tú ponías o sea, con la que tú le dabas entrada. Y la segunda palabra Google no la conocía. Y es porque al momento de estar digitalizando los libros, esa palabra no la reconocía y decía, a ver, necesitamos que alguien la identifique. No voy a contratar a alguien para que la identifique, que le identifiquen los usuarios de Internet, ¿no? Entonces, al hacer eso, pues vía consensos iban digitalizando los libros y las palabras pues que no reconocía el algoritmo de Google, se las preguntaba al público que usaba Internet, ¿no? Entonces, todos nosotros ayudamos a hacer justamente esta herramienta que, si tienen tiempo, es fabulosa y es gratis, y uno puede perder muchas horas viendo tendencias culturales y económicas a lo largo de los últimos 200 años. Pero bueno, como pueden ver, el bimetalismo no o sea, es digamos que una narrativa similar a lo que estamos viendo en Bitcoin, ¿no? Y esta narrativa pues ha hecho que crezca el número de criptomonedas en el mundo, ¿no? O sea, empezó siendo una en 2009, para 2013 ya eran 26, para junio del 2021 ya eran cerca de 5,500, ¿no? Entonces, eso de la escasez, pues igual y no es tan trivial, sobre todo si te dejas de fijar en Bitcoins y te tomas, digamos que el universo de criptomonedas que hay en el mercado. Sin embargo, bueno, no todas las narrativas son virales. Bitcoin tiene esta narrativa romántica, agresiva, un poco de anarquista, que a todos nos encanta, ¿no? A ver, nos gusta destronar al poderoso, nos gusta apuntalar al underdog, ¿no? Al caído, ¿no? O sea, todo mundo disfruta de una buena película de un robo a un banco. ¿Por qué? Porque es el individuo contra el sistema, ¿no? El Bitcoin justamente apuntala esta narrativa, ¿no? Soy yo contra el mundo, y además, dadas las características de Bitcoin, pues nadie me puede quitar mi moneda, es descentralizada, yo decido qué hacer con ella, nadie va a abusar de mi poder adquisitivo. O sea, todas esas narrativas han hecho que justamente el Bitcoin se vuelva viral, ¿no? Sin embargo, no todas las narrativas son virales, ¿no? No sé si recuerdan, en 2007 justo empezó una narrativa acerca del Amero, ¿no? El Amero era esta moneda que iba a ser, o que iba a tratar de ser como el euro, pero para América del Norte, ¿no? Canadá, Estados Unidos, México iban a tener una sola moneda denominada Amero, y es una narrativa que también tenía detrás
ciertos tintes políticos, algo de anarquismo. Sin embargo, no tenía tanto punch como tuvo Bitcoin a partir del 2009. Si se fijan, parte de esta narrativa ha sido retomada por una criptomoneda que la verdad es que no ha tenido mucho éxito, que nació en 2019, que se llama Mero, pero en realidad la idea original nace de 2007 y es una narrativa que no se hizo viral. Y importante, las narrativas mueven mercados, ¿no? Vemos el caso de Elon Musk, o sea, un tweet puede moverte el precio del Bitcoin 10%, ¿no? Entonces, cuando las narrativas te mueven mercados es cuando te tienes que sentar a preguntar, a ver, ¿qué hay detrás de esta cosa? Además de la opinión de un cuate que de repente es bastante chiflado, ¿no? Que un día se levante buenas o se levante malas y te avienta o te tira el precio de tu activo 10, 15%, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de eso más que mera narrativa, ¿no? Entonces, la respuesta es nada. La respuesta es, en el momento en el que se caiga la narrativa de Bitcoin, en ese momento se cae su valor. Y es por eso que los que intentan mantener el precio están todo el tiempo buscando mantener la narrativa viva. Por ejemplo, el caso de este cuate que les comentaba, que dice que Ucrania ya está adoptando Bitcoin. No es cierto, ¿no? O sea, si te metes un poquito a revisar, vas a ver que no la está, o sea, la está regulando, pero no la está adoptando, ¿no? Y como ese hay un chorro de narrativas detrás que intentan apuntalar el valor, porque es lo único que tiene, ¿no? Eso es un activo que sí, o sea, si te sientas en él, no te va a dar flujo, no te va a dar derechos de voto, no te va a dar absolutamente nada más que apreciación de capital, y esa apreciación de capital va a estar en función de que la gente hable de él, ¿no? Entonces, pues es pura narrativa. Luego hay otra corriente, sobre todo de los creyentes del Bitcoin, mucho más, pues sí, mucho más de hueso colorado, digamos, que es este mundo hiperbitcoinizado, ¿no? Justamente es la palabra que usan, la hiperbitcoinización, que es cuando pues el Bitcoin, digamos que se vuelve la moneda única aceptada en el mundo, ¿no? Ya no existe el dólar, ya no existe el peso, ya no existe absolutamente nada, solamente existe el Bitcoin. Y podemos hacer un caso o sea, pensar qué es lo que pasaría en un mundo como tal, ¿no? Y de hecho, a ver, uno de los ejercicios que he hecho yo, a ver, si bien en Franklin no tenemos criptomonedas, no hacemos nada de eso, se ha convertido en una especie de obsesión para mí a nivel personal, porque es la burbuja perfecta, ¿no? Y como financiero, llevo 16 años en el mercado, como financiero, la parte de burbujas, la parte de manías, la parte de irracionalidad me fascina, ¿no? Esta es una de las burbujas irracionales que estamos viendo de manera interesante y de manera importante hoy por hoy. Entonces, bueno, parte de eso es pues hacer ejercicios mentales y algo de análisis alrededor de eso, ¿no? Un poco para demostrar que puede existir o que podemos estar en una burbuja o en un tema de irracionalidad. Y he ido haciendo algunos análisis y estos son como los más recientes. De hecho, de los 4 que tenemos aquí, solo he hecho uno, el segundo está en el tintero, y es imaginar un mundo hiperbitcoinizado. ¿Qué pasaría cuando ya alcanzamos ese nivel? ¿Qué pasaría con varios casos? No el caso de la desigualdad, les recomiendo que le echen un ojo a la página, y en la página de Franklin están todos estos análisis. Si no, ahorita, Juan Carlos, igual y en el chat me ayudas a poner el landing page de mis análisis mensuales, creo que ahí pueden encontrar cosas interesantes. En el caso de la desigualdad, vamos a ver, o sea, en ese análisis que pues, o sea, en realidad vamos a tener un mundo muchísimo más desigual que el que tenemos ahorita. El caso de la escasez, igual, ¿no? La escasez no necesariamente es buena. Una escasez en el sistema monetario te va a representar una escasez alimentaria y una escasez de bienes y servicios importante. El caso de la deflación, todo el mundo, sobre todo ahorita que es un tema importante, la inflación no es mala, ¿no? O sea, ahorita la inflación que está en boga, la inflación no es mala. La inflación podríamos pensarla como un ritmo cardíaco, ¿no? Si la economía late, o sea, si la economía le late el corazón de una manera normal, es decir, su inflación está acotada dentro de los límites del Banco Central, está bien, la economía está sana. Si el ritmo cardíaco de la economía se acelera mucho, entonces, a ver, tienes un problema.
Si el ritmo cardíaco de la economía se baja muchísimo, entonces también tienes un problema. Entonces, inflaciones fuera de rango, tanto para arriba como para abajo están mal, pero si están en línea, pues es sano, ¿no? Y el Bitcoin es una moneda 100% deflacionaria, es decir, el ritmo cardíaco caería de manera importantísima, ¿no? Y vemos el caso de Japón. Japón no ha podido, durante los últimos prácticamente 30 años, estimular su inflación y le ha costado muchísimo, ¿no? Su crecimiento ha sido nulo, el dinamismo de su economía ha sido fatal. ¿Por qué? Porque no ha tenido la capacidad pues ahora sí que de apuntalar su inflación, ¿no? Entonces una moneda deflacionaria no es deseable y el Bitcoin es 100% deflacionario. Y bueno, y el caso de intervención gubernamental, que al final del día no podemos vivir sin un gobierno. Nos guste o no, no nos encanta pagar impuestos, no nos encanta cumplir las leyes, pero al final del día pues el gobierno es un bien es un mal necesario, digamos, ¿no? Entonces, el Bitcoin justamente busca deshacerse de eso, de él, del caso gubernamental, de la intervención gubernamental, y al final del día, pues no, ese no es el camino. El caso de El Salvador, pues tiene varias preguntas por resolver. Me voy un poquito más rápido porque ya me estoy llevando el tiempo. El tema de la contabilidad, ya lo mencioné, no hay un enforcement real, es decir, no, o sea, si tú dices que no puedes aceptar bitcoins, pues está bien, nada más aceptas dólares. Algo importante es que El Salvador va a garantizar la convertibilidad, es decir, le va a dar liquidez al mercado de Bitcoin al interior de El Salvador y eso va a ser en contra de las reservas que tiene el Banco Central en dólares. Entonces, existe un riesgo importante de que el Banco Central se deshaga de los dólares que tiene en posición y termine con un balance lleno de Bitcoins. Es decir, el Banco Central va a tener sus reservas en una moneda que nadie, ningún país acepta. O sea, al final del día eso va a ser desestabilizador, va a aumentar el riesgo país, va a aumentar la capacidad que tiene El Salvador de salir a fondearse en mercados extranjeros, es decir, le va a salir más caro y eso es completamente pues desestabilizador para la economía, ¿no? Al Fondo Monetario Internacional, calificadoras, incluso el mismo mercado internacional han castigado a El Salvador por esas decisiones, lo que te lleva a ataques especulativos y mayores riesgos sistémicos, ¿no? El trilema de blockchain, lo voy a pasar rapidito para dar chance a preguntas. Cuando haces digamos que un producto basado en blockchain, tienes un trilema. ¿Qué es un trilema? Acuérdense, un trilema es como, a ver, es como un dilema, pero de tres, ¿no? En un dilema tienes que escoger A o B, no puedes escoger los dos. En un trilema tienes para escoger A, B o C y solamente puedes escoger dos. Si tienes A y B, no puedes tener C. Si tienes B y C, no puedes tener A. Entonces, el trilema de blockchain lo que te dice es, tienes que escoger de estas tres características dos. No puedes tener las tres. Entonces, o eres seguro y eres escalable, entonces no puedes ser descentralizado. Si eres descentralizado y seguro, no puedes ser escalable. ¿Cómo funcionan las criptomonedas? Si se fijan, Bitcoin y Ethereum escogen la descentralización y la seguridad. Sin embargo, eso no les permite ser escalables. Es decir, por eso tienen solamente 7, 8 transacciones por segundo y no 1400 como Visa, ¿no? Por el otro lado, el dinero fiat, o el dinero fiat, ese es el peso, el dólar, etcétera, escogen la seguridad y la escalabilidad. Y es por eso que, pues a ver, es altamente complicado, no estoy diciendo que imposible, pero es muy seguro transaccionar con dólares y además es escalable, todo el mundo lo usa. Sin embargo, descentralizado, pues no. No, eso está centralizado en un banco central que se llama la Fed y para de contar, ¿no? Mismo caso Visa. Visa puede hacerlo las cosas rápidas y seguras, pero no es descentralizado. Al final del día hay un organismo central que es Visa, que es el que hace que las operaciones estén sucediendo en tiempo real y de manera rápida. Entonces, no puedes tener las tres, ¿no? Y eso es bien importante para hablar del tema de escalabilidad, sobre todo en el mundo Bitcoin, ¿no? Conforme vaya creciendo el mundo Bitcoin y más nodos se vayan metiendo digamos que a la red, pues más nodos van a tener que dar el visto bueno de esas operaciones. Antes eran 10 personas, ahorita son 1 millón de personas, mañana van a ser 10 millones de personas, y obviamente entre más autorización tengas que pedir a lo largo de la red, pues más lento se va a volver. Entonces, el mismo crecimiento de la red, pues es lo mismo que va a hacer que la red se vuelva lenta. Ok, ahora aquí la pregunta obligada es, a ver, ¿le meto dinero a esta cosa o no?
¿no? Entonces, 5 consejos para invertir en criptomonedas, que si bien no son 5, son 6, tiene más punchline el 5. O sea, 5 consejos. Si les digo 6 consejos, tiene más punchline del 5, y entonces es por eso que empiezo con el consejo 0. Y es, métele lo que estás dispuesto a perder, ¿no? Pues como en las carreras de caballos, como en las quinielas de la NFL, ¿no? No, o sea, no hipotecas tu casa para meterle todo a la quiniela de la NFL, ¿no? Le metes, pues, igual lo que te sobra, no sé, ¿no? Para el caso de las criptomonedas, 5% de tu patrimonio, en donde si los pierdes, pues bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, tonto yo, perdí 5%, si los duplicas, pues bueno, ya tienes un excedente, que estás bien, pero en ningún momento metas más de lo que estés dispuesto a perder. Segundo es, no romantices la historia, ¿no? Mentalmente los humanos estamos, somos junkies, somos adictos a que nos cuenten historias, ¿no? Y tendemos a romantizarla. Entonces, muchas veces no necesariamente la historia detrás de un activo es el activo, ¿no? A ver, y no solo Bitcoin, esto es en cualquier activo, es el caso de Tesla, por ejemplo, ¿no? La historia de Elon Musk es impresionante, el cuate es inteligente, el cuate es self-made, vino desde abajo, logró crear la empresa, o sea, si nos fijamos en su historia, podemos decir, oye, o sea, este cuate es un genio, pero eso no necesariamente implica que la acción de Tesla le va a ir bien. Entonces, esta idea de romantizar la historia detrás de un activo, hay que evitarla. Segundo, experimentar FOMO. Este FOMO es el fear of missing out, el miedo a quedarnos fuera de la fiesta. Es lo peor que te puede pasar en el momento, ¿no? Y no importa qué tan inteligente seas, el fear of missing out apela a lo más reptiliano de la cabeza, ¿no? Les cuento aquí otra historia. El caso de Newton. Hubo una burbuja que se llama Sea South Bubble, que era una empresa británica que no me voy a meter en detalles porque si no nunca acabo, pero que por algunas razones su acción empezó a subir de manera importante hasta el punto de convertirse en una burbuja, ¿no? Newton, que tenía su lana en aquel entonces, decidió invertir una parte de su patrimonio, la burbuja, o sea, el activo empezó a subir, se salió relativamente temprano, dijo, a ver, yo ya hice mis 30% de rendimiento, ya no necesito más. Sus amigos o su comunidad no se salió y la burbuja siguió subiendo y subiendo, ¿no? Entonces era la especie de presión social que vemos hoy para que la gente se meta en este tipo de activos, y Newton cayó en esa presión social. Le dio miedo quedarse fuera de la fiesta, terminó invirtiendo pues prácticamente todo su capital líquido en la burbuja del Sea South Bubble, prácticamente en el pico. 3 meses después, Newton había perdido absolutamente todo, ¿no? La mente más brillante de su generación perdió todo su capital líquido en una burbuja financiera. No se preocupen por Newton, mucho de su riqueza estaba en bienes raíces, entonces o sea, no murió pobre, solo fue su capital líquido, pero pues él mismo relata la idea de así de, o sea, yo puedo, o sea, tiene una frase, la voy a parafrasear porque no la recuerdo, pero tiene una frase algo así como, yo que fui capaz de saber el movimiento de las estrellas y de ver las leyes físicas más intrincadas, etcétera, no tuve la capacidad de tratar de desmarañar la irracionalidad humana, ¿no? Entonces, bueno, no importa qué tan inteligente seas, el FOMO nos pega a todos. Entonces hay que saberlo, identificarlo y controlarlo. No hacer nada también es una decisión, ¿no? Y esto es bien importante en las inversiones. Muchas veces sentimos que no estamos haciendo nada y por lo tanto estamos perdiendo oportunidades. No hacer nada también es una decisión y es una decisión bastante válida. Overconfidence, el exceso de confianza es la madre de todos los sesgos cognitivos, no decir, a ver, llevo una racha ganadora 2 o 3 veces, le metí al Bitcoin, gané, pues puedo ganar más, me voy a sobreapalancar, etcétera, etcétera. Ese exceso de confianza generalmente hace que las personas terminen en la calle. Y un stop loss es la mejor herramienta para evitar pérdidas. Es decir, a ver, le quiero meter 100 pesos, no estoy dispuesto a perder más de 20 pesos, entonces, pues tengo un stop loss y en el momento en que toque el stop loss, me salgo. No importa si las perspectivas son buenas, si lo que sea, yo me voy a salir porque no flexibilizo mi stop loss. Entonces,
No estoy diciendo que no se pueda hacer dinero en criptos, no estoy diciendo que no se le deba meter dinero, simplemente seguir el sentido común, ¿no? No le inviertas más de lo que tienes y ten cuidado con los sesgos cognitivos al momento de invertir, porque generalmente son los que pues, ahora sí que torciendo al final del camino, ¿no? Y para terminar, más allá de las criptomonedas, la tecnología es muy disruptiva, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer con la tecnología actual. Creo que hoy por hoy también estamos en una especie de burbuja del blockchain. Todo el mundo quiere tener blockchain en sus productos. Es como en su momento que te vendían agua sin gluten, ¿no? Porque no consumir gluten era lo de hoy, entonces pues todo le ponían que no tenía gluten, pues si el agua no tiene gluten. Muchas veces en los productos actualmente te dicen, oye, está modelado por blockchain. Muchas veces no se necesita el blockchain para modelarlo, ¿no? Entonces, hay una especie de burbuja ahí detrás que va a terminar ajustándose, la tecnología va a permanecer, va a eventualmente tener como eh, su realidad o su justa dimensión. Y va a seguir avanzando, ¿no? Entonces, no nos quedemos con que el blockchain solo sirve para las criptomonedas, pueden tener muchísimas más utilidades hacia adelante. Y con eso termino. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. Muchas gracias, Luis. Muy clara la presentación. Vamos ahorita a abrir, y de hecho ya se recibieron un par de preguntas en la sección de Q&A. Entonces, los que tengan más preguntas, si quieren, pueden irlas subiendo y las que nos dé tiempo de contestar las respondemos. Las que no, Luis, si puedes, nos haces el favor de responderlas offline Claro. en su momento, estaría buenísimo, ¿no? Una de las preguntas y cuestiones que a lo largo de la presentación comentaste fue temas especulativos, ¿no? Y de volatilidad de las criptomonedas. Y que la tendencia, pues sí, definitivamente puede ser la tendencia a la regulación, ¿no? El mercado de valores está 100% regulado desde hace años, y eso no necesariamente ha ido o disminuido el tema especulativo, ¿no? Y de volatilidad. Es decir, pues sí puede ser muy volátil el Bitcoin y demás, pero pues no menos todo este tema que hace unos meses vivimos de los meme stocks, ¿no? AMC, GameStop, que porque unos cuates se pusieron a publicar temas en Reddit, de la noche a la mañana GameStop ya era una empresa del tamaño de Ford. No sé, estoy exagerando, pero esas cuestiones no te las evitas simplemente por regulación. Y muchas veces la regulación trata de meter cosas nuevas en modelos previos, ¿no? Y es un poquito lo que pasó en México, por ejemplo, con la regulación de FinTech, ¿no? La ley FinTech supuestamente tratando de fomentar el ingreso a este tipo de instituciones, pues trató de meter la regulación de crowdfunding y otras similares a modelos muy similares a los bancarios, y resultando en un desincentivo más que en un incentivo. Entonces, ¿cuál sería tu postura en relación con estos puntos? Sí, a ver, de entrada, creo que todo el movimiento de meme stocks, al final del día es muy similar a un movimiento Bitcoin, ¿no? Es narrativa, o sea, no hay nada detrás, es una empresa quebrada, pero pues de repente empieza a haber una narrativa importante alrededor de una empresa o eso, y es lo que hace que la gente meta dinero ahí, ¿no? Entonces, al final del día son narrativas. Eh, Hablando de regulación, pues no puedes, o sea, no puedes regular eso, ¿no? O sea, eh, llega un momento en donde o lo permites que pase y pues bueno, cada quien aprende su lección, o prohíbes, ¿no? Como es el caso de China. Sin embargo, la prohibición pues trae al final del día mercados negros y trae otros problemas que China va a tener que enfrentar en su momento, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que la regulación está bien hasta cierto punto, nunca llegar a la prohibición, y pues ahora sí que cada quien aprenda su lección, ¿no? De acuerdo. Gracias. A ver, una pregunta que nos hicieron aquí en el Q&A es,
Dice José Coello, Bitcoin no busca quitar al gobierno, busca quitarle al gobierno el monopolio de la producción de dinero y establecer su precio. El gobierno tiene muchas funciones legítimas, pero la emisión de dinero no necesariamente es una de ellas. ¿Qué opinas al respecto? A ver, no intenta quitarle el poder, o sea, no intenta quitar el gobierno, pero al final del día, el poder del gobierno radica en el monopolio del dinero, ¿no? O sea, si al gobierno le quitas el monopolio del dinero, el gobierno desaparece. ¿Por qué? Porque el gobierno, a ver, asume un escenario de capitalismo salvaje en donde, digamos que el flujo de capitales se da solamente de manera eficiente, ¿no? O sea, yo tengo mi dinero y solamente lo voy a invertir en cosas que son eficientes, que me generen rendimiento. El gobierno, por definición, es ineficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay programas sociales, o sea, un programa de bacheo de las calles, no, o sea, no te genera eficiencias, no puedes meterse dinero en otras cosas probablemente. Entonces, en el momento en que le quitas al gobierno el monopolio del dinero, lo desapareces, ¿no? Probablemente al inicio, pues el gobierno quiera o de sus patadas de ahogado, intente hacer algunos enforcement vía la milicia, etcétera, etcétera, pero eventualmente se va a quedar sin dinero para pagar justamente al ejército, a la policía, etcétera, etcétera, y eventualmente el gobierno desaparece, ¿no? Las funciones del gobierno que son ineficientes, el gobierno es un ente ineficiente por construcción, no solo el de México, el de cualquier país, o sea, ¿por qué? Porque le mete a proyectos ineficientes, digamos que, o sea, hablando de manera capitalista, va a desaparecer. Entonces, no es que el Bitcoin busque desaparecer al gobierno, digamos que es una consecuencia de su adopción, ¿no? Entonces, quizás ahí no me di a entender bien, pero no es que lo busque desaparecer, sino más bien es una consecuencia de su adopción, porque al final del día, en un mundo de capitalismo salvaje, como es el que busca Bitcoin, eh, pues sí, el gobierno no tiene cabeza. Aquí hay otra pregunta que recibimos que esta quizá hasta genere fee de asesoría. Dice, si tuvieras $1 millón para un activo virtual, ¿a cuál apostarías? ¿Bitcoin o XRP? Híjole, a ver, Con todos los disclaimers. exacto. No, a ver, ahí va a depender de tu riesgo y de tu gusto. O sea, yo a nivel personal, o sea, no tengo inversiones en criptomonedas. O sea, yo las he seguido desde el 2011 más o menos. Siempre he pensado que son meramente especulativas. eh, y la verdad es que a mí, o sea, pues a mí me gusta apostar en otras cosas, ¿no? O sea, más que en criptomonedas, ¿no? Entonces, ¿qué elegir? Bitcoin, XRP. La verdad es que es un tema de gustos. Yo creo que la narrativa de Bitcoin es más fuerte que cualquier otra criptomoneda. Sin embargo, pues está ya muy, digamos que muy cara o... A ver, es que no hay fundamentales de una criptomoneda. Entonces, elegir cuál es la buena, pues es más bien, o sea, si tuviera yo que elegir, tendría una especie de, buscaría lugares en donde vemos tendencias de narrativas, ya llámese Google Trends, luego de repente hay páginas que sí te siguen con inteligencia artificial las tendencias en Reddit, por ejemplo, y pues buscaría invertir con base en eso, ¿no? Es decir, a ver, en Reddit se está calentando el nombre de XRP, le meto XRP, ¿no? O en Twitter se está calentando Bitcoin, el nombre Bitcoin, ok, le meto a Bitcoin. Ese es el tipo de decisiones de inversión que yo haría si invirtiera en este tipo de activos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el bueno? Pues ahora sí que el que esté en tendencia. De acuerdo. Este, eh, y hablando un poco de, no tanto de inversión en criptomonedas, digamos como un activo especulativo, pero yendo a, digamos, ya actividades que se pueden hacer en el mundo cripto, como crypto lending. Los proponentes de regulación lo que buscan es decir, oye, pues queremos beneficiar, proteger al público que estaría siendo parte de estas operaciones, al igual que se hace con las instituciones bancarias, ¿no? Eso, desde luego que los proponentes de esa
regulación, pues reciben cierto incentivo, incluso presión, pues evidentemente de una industria en donde, que es altamente regulado, en donde los yields que paga una cuenta de depósito en un banco obviamente a veces son negativos, vis a vis los yields que te puede pagar simplemente una cuenta de depósito de Bitcoin, en principio pues porque las distintas obligaciones de seguro y otras obligaciones regulatorias que incluyen a las instituciones bancarias vis a vis es crypto lending, ¿no? Entonces, al final del día pareciera como que son similares, pero que para que se pueda regular, pues lo que se busca es tener el campo parejo, ¿no? O sea, al final del día me recuerda un poco el tema de Uber y los taxis, ¿no? Oye, pues prestan el mismo servicio, pues básicamente sí. ¿Por qué a unos están altamente regulados, que les generan costos, y otros no? No sé qué opinión tengas en relación con este tema de operaciones vía, digamos, crypto lending y demás. Ujú. A ver, o sea, a ver, creo que la parte legal te la dejo a ti mejor. Pero a ver, es como el FX, ¿no? O sea, el FX es un mercado bastante regulado. Sin embargo, eso no evita que haya abusos, ¿no? O sea, pues prácticamente la mayoría de los esquemas Ponzi o piramidales en el mercado local y en el mercado global son a base de FX, ¿no? Y a pesar de que es un mercado súper regulado y es un mercado que está muy vigilado, etcétera, etcétera, o sea, eso no evita que pues gente abuse de los mercados, ¿no? Entonces, una forma de evitar que pues, se abuse es pues, prohibiéndolos, pero no puedes prohibir el mercado de FX, como probablemente no puedes prohibir el mercado de criptos, ¿no? Entonces, se puede regular hasta cierto punto, pero eso no va a evitar que haya pues, gente que se intente pasar de lista y busque pues, provecho de la, pues, llámese, ingenuidad o falta de conocimiento o falta de cultura financiera de las personas, ¿no? Perfecto. Y bueno, pues ya para cerrar, hay una pregunta que dice, ¿qué opinas de Ethereum y el nuevo protocolo Proof of Stake contra Bitcoin a mediano y largo plazo? Son protocolos distintos. A mi parecer, creo que Ethereum o sea, construye sobre lo que hizo Bitcoin y lo mejora. No tiene muchísimas más aplicaciones. Pero bueno, a ver, los proponentes de Bitcoin te van a decir que no funciona. Los proponentes de Ethereum te van a decir que es una mejoría. Entonces, no sé, digo, no me gustaría tampoco adentrar tanto en el tema, pero a mi parecer, que a ver, a ver, creo que he dejado claro que no soy muy fan de las criptomonedas. A mi parecer, Ethereum tiene muchos más cosas mucho más interesantes que en Bitcoin, ¿no? Ahora, ojo, no quiero decir que van a desaparecer, y no quiero decir que no son útiles, ¿no? Al final del día yo sí creo que el dinero digital es el futuro, ¿no? Pero ¿qué dinero digital? Y la respuesta aquí es el dinero digital centralizado, ¿no? El que emita la Fed, el que emita Banxico, el que emita el Banco de China. Yo creo que ese sí es el futuro, ¿no? O sea, vamos a dejar de tener billetes dentro de 50 o 100 años y lo vamos a cambiar por dinero digital, pero no dinero digital descentralizado, que es Bitcoin, Ethereum, bla, 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 sino vamos a tener el yuan digital, el dólar digital, el peso digital, ¿no? Creo que hacia allá vamos. Perfecto. Pues muchas gracias, Luis, Juan Carlos. Muchas gracias a todos los que participaron. Claramente, este es un tema que genera posturas, que genera sensibilidades, pero al final del día pues buscamos dar aquí un punto de vista abierto a cualesquiera otros y pues los invito a seguir al pendiente de cómo se va generando las noticias en torno a la potencial regulación en los distintos jurisdicciones al respecto. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente a todos y muchas gracias a Luis y a Juan Carlos. Perfecto, Gracias. amigas, gracias por la invitación. Hasta luego.